Y vamos a la palabra en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en esta noche. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. De manera enfática y precisa para comenzar este sermón, quiero dejarles saber que no hay circunstancia, ni ha habido ni habrá, ni grande ni pequeña, que pueda detener el progreso del Evangelio, tanto en el plan de Dios para con otras personas como para con tu vida. Y eso es lo que quiero dejar claro desde el principio, y como hoy es miércoles, tenemos menos tiempo para el sermón, quiero ir directo al grano, de que no hay circunstancias que detenga el progreso del Evangelio. Y esto es lo primero que nosotros vamos a ver en estos versos. En los versos 12 al 17, nosotros vamos a ver de manera clara cómo el apóstol Pablo está comunicando que a pesar de las circunstancias, el Evangelio sigue en progreso. Quiero que me acompañe al verso 12. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Quiero que sepan, hermanos. Quiero que sepan, hermanos. Pablo está en una distancia considerable de la iglesia en Filipos. Está preso, pero Pablo ama profundamente esta iglesia. Y él quiere que ellos sepan algo. Él quiere que la iglesia sepa algo. Hay circunstancias adversas. Hay circunstancias difíciles, hay oposición, hay persecución, hay muchas cosas que estaban pasando en ese momento, pero Pablo quería que ellos supieran algo, porque Pablo les amaba. Él había dicho en el verso 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo tiene un profundo amor por esta iglesia, y en ese amor él quiere que ellos sepan que a pesar de todas las circunstancias que crean incertidumbre en ellos, el Evangelio sigue progresando. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias adversas a las que Pablo está haciendo referencia aquí en el verso 12? Dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto. ¿Cuáles son esas circunstancias? Vamos a la primera. La primera es cárcel. Pablo está preso. Pablo ha sido apresado a causa del Evangelio. Está en la cárcel. Esto lo vemos en el verso
7 lo vemos en el verso 13, en el 14 se los voy a leer. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias. También el verso 14 dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. La realidad es que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él está encerrado, él está privado de su libertad. ¿Y qué circunstancias adicionales, además de que estaba en la cárcel, estaban pasando? Bueno, de que algunos predicaban por envidia y por rivalidad. No solamente él está preso, sino que hay personas que están predicando por envidia y rivalidad. Lo vemos en el verso 15, verso 16. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Después el verso 16 dice, estos lo hacen por amor sabiendo. Era el 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Cuáles son las circunstancias hasta aquí? Cárcel y las circunstancias de que algunos están predicando a Cristo por envidia, por rivalidad y por ambición personal. Ahora, la número 3 es que esa envidia y rivalidad iba dirigida al mismo Pablo. Eran rivales del mismo Pablo, lo dice en el verso 17. Dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Las circunstancias adversas que estaban sucediendo eran circunstancias de privación de la libertad a causa del Evangelio, predicando unos el Evangelio por motivos incorrectos, y esos motivos incorrectos eran dirigidos a un ataque personal al apóstol Pablo. Entonces, en resumen, las circunstancias por las cuales Pablo estaba pasando, él quiere que ellos sepan, esto no está deteniendo el progreso del Evangelio. ¿Por qué es importante que Pablo diga esto? Porque Pablo sabe y reconoce de que esta iglesia de los filipenses son participantes junto con él del Evangelio y de la gracia, pero no solamente de eso, sino que también ahí está incluido los sufrimientos y los momentos difíciles que Pablo estaba sucediendo. Pablo sabía que la persecución de alguna manera u otra, aunque ellos no estaban presos, ellos también la estaban pasando. Por eso es que en el verso 7, en el capítulo 1, dice, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Son participantes de la gracia, pero también en la defensa del Evangelio, también en las prisiones, también en la persecución. Son participantes del Evangelio. Estas circunstancias adversas es importante que entendamos que vienen a consecuencia del Evangelio mismo. Por esto es que Pablo les dice a ellos, tienen que saber esto, sepan esto, que hay circunstancias adversas, pero el Evangelio sigue progresando porque estamos sufriendo por la causa de Cristo, no por causa de nuestra rebeldía, no sufrimiento por causa de lo cabeciduros que somos. Este sufrimiento y este avance del Evangelio, a pesar de las circunstancias, viene por causa de Cristo mismo, la causa del Evangelio. Y Pablo quiere que la iglesia de los filipenses sepan que a pesar de las circunstancias, el Evangelio sigue progresando. Ahora, ¿cómo es que este Evangelio está progresando? ¿Cómo está progresando? Esto es lo que Pablo expone en estos versos. Verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Cómo está progresando el Evangelio? Pues ahí lo vemos en el verso 13, número 1, que en las prisiones de Pablo se ha hecho notoria toda la guardia pretoriana. Pablo le ha dicho, como decimos nosotros, a Raimundo y todo el mundo, acerca de Cristo en esa cárcel. Pablo está preso como un malhechor en medio de malhechores.
Yo quiero que ustedes puedan ilustrar lo que está sucediendo allí. Porque él está en una cárcel donde hay malhechores. Y él está como un malhechor. Usualmente, típicamente, cuando hay personas en la cárcel, las personas que están en la cárcel es porque cometieron un delito. Las personas que cometen un delito no cometen el delito para después estar diciéndolo a los cuatro vientos que cometieron el delito, sino que lo típico en este tipo de personas de la calle, si se le puede llamar así, es que ellos, como dicen en Puerto Rico, hacen buche o se callan la boca, hacen las cosas y después nadie vio nada. ¿Y quién mató a este? ¿Y fuiste tú el que robaste y a ti te acusan de que maltrataste a tu mujer y a tu familia? Nadie sabe, nadie lo admite, nadie dice nada. Pero había un preso que era diferente a todos los demás. No era así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decían, y esto yo imaginándomelo, no lo encuentro en el verso, pero yo me lo imagino cuando le decían, tú estás aquí porque tú fuiste el... Y no dejaba a Pablo ni terminar cuando Pablo les contestaba y le decía, sí, yo soy el que predica a Cristo resucitado, porque solo en Él hay salvación, en Cristo está el perdón de los pecados, Él es el Dios encarnado que vivió, que murió, que resucitó, que fue ascendido a los cielos, solo Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, arrepiéntete, cree en Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Él es, en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todas las cosas en Él fueron creadas y en Él subsisten. Él, de eso se me acusa. Sí, me están acusando de eso. ¿Quieres que te siga hablando acerca de este Jesús del cual por su causa es que yo estoy aquí? Pablo tenían que darle media para que hablara y 1000 para que se callara. Pablo estaba listo para presentar defensa del Evangelio. Pablo estaba allí no para quedarse callado, sino para decir, sí, los profetas hablaron de Él. Todos los elementos del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Él es el sacerdote verdadero, Él es el rey verdadero, Él es el profeta verdadero. Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, no había circunstancia que le callara la boca a Pablo. Pablo sí sufría como humano al estar preso, pero no le callaban la boca. Por eso es que Pablo está predicándole a todos los guardias, a toda la guardia pretoriana y a todos los demás presos. ¿Lo metieron preso? Pero Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 2:9, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Hermanos, en la primera muestra de cómo progresa el Evangelio en medio de las circunstancias, ¿tú crees que lo que te está pasando a ti va a detener el Evangelio en tu vida y en la vida de los demás? No se puede. No lo va a detener. Segunda forma, confianza y valor para hablar la palabra sin temor. ¿De qué manera estaba progresando el Evangelio? Bueno, Pablo lo estaba predicando a todo el mundo. Y no solamente Pablo desde adentro, sino los hermanos que estaban cerca, que estaban viendo el testimonio de Pablo, dice que les dio confianza, valor y les quitó el temor. Lo vemos en los versos 14 al 16. Dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Hermanos, circunstancias en nuestra vida llegan para que nuestra fe sea debilitada y nos callemos la boca con respecto al Evangelio. Y es todo lo contrario de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las circunstancias, cuando nosotros vivimos por causa de Cristo,
Las circunstancias se convierten en plataformas para que tú puedas compartir de lo glorioso que es el Evangelio. Que aún en medio de las circunstancias tú puedas decir, pero Cristo vive, pero mi esperanza es segura. Estoy sufriendo ahora, pero la palabra no está presa y no hay quien la detenga. Mira esto, que estos hermanos que veían el testimonio de Pablo, de momento tenían más valor. El preso le está animando a los que están libres a predicar la palabra. Qué hermoso retrato de lo mucho de lo que nos necesitamos los unos a los otros. Hermano, date un refresh en tu cabeza de cómo la fe de los hermanos que están alrededor tuyo y de los hermanos que se sientan en estas sillas que no pudieron venir el día de hoy, cómo la fe de estos hermanos han alimentado la tuya. Cuánto mi fe necesita de la tuya. Cuánto mi fe ha sido fortalecida al ver tu fe y cuánto mi fe crece al ver la tuya. Estos hermanos confiaban en el Señor a causa de la fidelidad que Pablo estaba mostrando y eran fieles en predicar la palabra y me llama la atención esto porque dice que tenían mucho más valor y después al final dice para predicar la palabra sin temor. Tenían mucho valor y sin temor. Quiere clarificar de que nosotros somos fortalecidos al predicar la palabra del Señor. El Señor echa fuera todo temor. En resumen, hermanos, a pesar de las circunstancias, el Evangelio estaba progresando. Estaba progresando el Evangelio por medio de Pablo, que lo estaba predicando a todo el mundo en la cárcel. Estaba progresando por medio de los hermanos que estaban viendo el ejemplo de Pablo. Y miren esta última. Estaba predicando aún por medio de los rivales de Pablo. Porque aún los rivales de Pablo, ¿qué hacían? Predicando a Cristo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Verso 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Hermanos, Dios va a usar lo que sea necesario para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Por eso es que es necesario que nosotros sepamos, nosotros aquí, hoy, que nosotros sepamos que el plan de Dios con respecto al Evangelio de Jesucristo, no hay quien lo detenga. Aquí Dios está usando un preso, a los de afuera y hasta a los rivales para avanzar el progreso del Evangelio. No hay quien lo detenga. El Evangelio progresa no a causa de nuestra efectividad. El Evangelio progresa no a causa de nuestra capacidad. El Evangelio de Jesucristo progresa porque ese es el plan de Dios que Él está llevando a cabo de salvar por medio de ese mensaje, de esa proclamación. Ni la opresión, ni la oposición, ni la violencia, ni los gobiernos, ni las circunstancias, ni tus problemas, ni tus sufrimientos, ni nada, ni nadie puede detener el avance del Evangelio en este mundo y en tu vida. Hermanos, porque Dios obra por medio de la proclamación de su palabra. Dios obra y ha creado todas las cosas por medio de su palabra. Por su palabra Él sostiene todas las cosas. Por su palabra Él gobierna. Por su palabra Él emite juicio. Por su palabra Él salva. Y por su palabra nos sostiene. Hermanos, cuando se levanta oposición a la palabra de Dios, pero nosotros estamos anclados a vivir por la causa de Dios, el Evangelio sigue progresando por medio nuestro. Esto lo vemos en Hechos capítulo 4 y en muchas partes de los Hechos. Dice que le echaron mano a los discípulos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Hay crecimiento, hay oposición, pero hay crecimiento porque la palabra está siendo predicada. Lo vemos en Hechos 5. Miren esta, porque dice que ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron.
Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Hermano y hermana, quiero animarte a que las circunstancias en tu vida son plataformas para que prediques a Cristo. Pero antes de eso, quiero animarte a que reevalúes si estás actuando como que la causa de tu vida es Cristo. Porque cuando empezamos a actuar en nuestra vida y sin darnos cuenta empezamos a avanzar la causa nuestra y la causa personal y mis propios deseos y mis propias pasiones, no hay gozo que nosotros vamos a poder experimentar. Y lo único que puede darnos gozo es que las circunstancias cambien. Y si las circunstancias no cambian, estamos todo el tiempo depressed. Y estamos viviendo como cristianos apagados. Apagados, ¿entienden ese término? Hermanos, nuestro gozo no depende de las circunstancias, siempre y cuando estamos viviendo para la causa de Cristo. Por eso es que es un momento ahora para reflexionar cuál es la causa de tu vida, cuál es el motor que está impulsando tus acciones día tras día. Porque si no es la causa de Cristo, no puedo ofrecerte más nada. No te voy a ofrecer que las circunstancias van a mejorar, no te voy a ofrecer que el dolor que tienes se te va a quitar, o la enfermedad se te va a quitar, o el hijo te va a hacer caso, no. Porque el gozo que tenemos es que aún en medio de esas circunstancias, cuando nuestra causa es Cristo, podemos regocijarnos. Y eso es lo que vamos a ver en estos próximos versos. Vamos a ver que Pablo va a decir a la iglesia de los filipenses: yo me gozo, ya sea que viva o que muera, porque Cristo es proclamado. Miren el verso 18 al 20, dice: entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pareciera ser que Pablo está diciendo: en esto me regocijo. Sí, me estoy regocijando en eso. Y no solamente me estoy regocijando, me voy a seguir regocijando en eso. Y miren el verso 19 y 20, porque sé. Si se dieron cuenta, los primeros versos del 12 al 17 había algo que Pablo quería que ellos supieran. Yo quiero que ustedes sepan que en medio de las circunstancias el evangelio sigue progresando. Pero mi gozo está porque hay algo que yo sé. Sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Unos predican por envidia, otros predican por rivalidad y por ambición personal, y Pablo se goza desde la cárcel. ¿Por qué? Porque Cristo es proclamado. Noten una vez más cómo el gozo de Pablo no proviene del mejoramiento de sus circunstancias, sino de que Cristo es proclamado. Porque Pablo sabe que es por medio de la proclamación del evangelio que Dios obra. Pablo sabe algo. Pablo está convencido de que las circunstancias adversas pueden atacar su libertad física. Las circunstancias adversas pueden atacar hasta su salud, pueden atacar sus seres queridos, pueden atacar su situación financiera, pero hay algo que ninguna circunstancia puede atacar: su salvación, su liberación. Él está hablando de liberación aquí en el verso 19. Él dice: yo sé
que esto resultará en mi liberación. Pero es importante que entendamos que Pablo no está hablando de su liberación física. ¿Cómo sabemos que Pablo no está hablando de su liberación física? Bueno, por lo que dice en el siguiente texto. Porque en el siguiente texto, cuando nosotros vemos este texto, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Para. Desde la cárcel, ¿usted se sentiría avergonzado si usted está en la cárcel? Si ahora mismo entra una patrulla de policía por aquí y entran unos policías y dicen, hermano Ali, venimos a llevarlo arrestado, dése media vuelta, y usted va por ahí con la cabeza abajo, todo el mundo, incluyendo su esposa, sus hijos viéndolos, ¿estarías avergonzado, Ali? Yo estaría avergonzado. Es una vergüenza estar preso. Mas sin embargo, él está diciendo, yo en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él dice, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. ¿Y cómo sabemos que no es su liberación física de la cárcel? Porque Pablo está diciendo, ya sea que me saquen de aquí vivo o muerto. O sea que no está hablando de la liberación física, está hablando de la salvación de su alma. Él sabe que su alma está segura en Cristo porque el mensaje del Evangelio lo alcanzó y lo salvó y lo restauró. Y ese mismo mensaje es el que restauró y salvó a la iglesia de los filipenses. Y él dice, yo me gozo de que nada ni nadie ni ninguna circunstancia puede quitarme esta salvación que yo tengo en Cristo. Por lo tanto, ustedes deben saber también que en medio de sus circunstancias el Evangelio es proclamado, y cuando el Evangelio es proclamado, Dios va a hacer su obra de salvar, y salvar de una manera que nada ni nadie puede detener lo que Él va a estar haciendo. Pablo se apresta a decirnos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso lo hablamos la semana que viene. Quiero llegar a una conclusión. Pablo quiere que los filipenses y que nosotros el día de hoy sepamos algo que él ya sabe. Que el evangelio que lo salvó a él y que salvó a los filipenses, no hay quien lo detenga. Solo vivir por la causa de Cristo ofrece esta esperanza. Solamente vivir por la causa de Cristo ofrece esta esperanza. Una esperanza de que estamos bien en Cristo, ya sea que vivamos o que muramos. Las circunstancias adversas entorpecen tus planes, no los de Dios. Las circunstancias adversas no entorpecen el avance del Evangelio. El llamado no es que tengamos esperanza en que todo va a ser mejor aquí y ahora. El llamado, hermanos, es a que vivamos por la causa de Cristo, para que entonces nuestra esperanza sea inconmovible. Que el Señor nos ayude. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Por recordarnos, Señor, qué obra tan maravillosa tú has completado en tu Hijo Jesucristo, en la cual podemos descansar plenamente en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Nuestra fe puede ser fortalecida de que no hay nada que detenga el avance del Evangelio, ni en mi vida, ni en la iglesia, ni en tu obra en este mundo, Señor. En medio de lo que cada cual aquí presente pueda estar pasando, Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca en esta fe, en ti, en tu obra, en lo que has completado, Señor, para que nuestros ojos estén firmes en ti y en no en las circunstancias. Ayúdanos a avanzar en medio del sufrimiento. Ayúdanos a vivir para tu causa. Y que de nuestra boca, Señor, sea proclamado tu nombre en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.